Les habla su hermano José Ramírez. Quiero leer el Salmo 147, versículo 3, que dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quiero hablar de ese momento en el que Dios tiene que rompernos, que quebrarnos para adecuarnos, para que podamos cumplir su propósito en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa eso de que Dios tiene que rompernos? Eso significa que Dios, en el quebrantamiento, rompe nuestra propia voluntad para que la vida y el Espíritu de Jesús pueda manifestarse libremente a través de nosotros. Eso es morir a nosotros para que viva Cristo en nosotros. Ese es el tema de hoy. Dios quiebra el vaso para bendecirlo. Obviamente que esta es una metáfora que es muy poderosa porque está ponderada en la Biblia, que ilustra de manera sencilla la forma en que Dios, en su sabiduría, trabaja en la vida de las personas. Y esto no se refiere a una destrucción sin propósito, de maltratar, mejor dicho, sino a un proceso de quebrantamiento, de humillación o prueba que busca liberar, purificar, remodelar y preparar a la persona para que cumpla la voluntad de Dios, y lo va a preparar, repito, para un propósito mayor y una bendición más profunda. Por eso es necesario el proceso de Dios en nosotros. David dijo en el Salmo 13, versículo 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Óigame, todo lo que Dios hace en nosotros es para bien. Si nos quebramos en las manos del Señor, de seguro que estaremos bien. Pero quiero enseñarles de el simbolismo del vaso de barro, como dice Jeremías 18, versículos 1 hasta el 6. En la Biblia, el ser humano es comparado con un vaso de barro. Ahora, ¿por qué el Señor nos compara con un vaso de barro? Es que ese simbolismo es muy significativo y resalta varios detalles. Primero, la fragilidad. El barro es un material frágil y vulnerable que se está siempre propenso a quebrarse, lo que representa la naturaleza humana, porque somos débiles, somos limitados, somos propensos a cometer errores. Segundo, la maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Es la capacidad de los metales de ser procesados, trabajados, martillados, prensados o enrollados en láminas delgadas sin romperse. Es decir, es la propiedad de un metal de deformarse bajo compresión y tomar una nueva forma sin romperse. Entonces, el proceso de Dios muchas veces es doloroso, pero Él nunca lo hará para destruirte, sino que está preparándote para adecuarte para un trabajo para el que no tienes capacidad en tu propia naturaleza para cumplirlo. Él sabe lo que hace. Él es el artífice de tu vida. Antes de ser cocido, el barro es maleable y puede ser moldeado y vuelto a moldear por el alfarero, tantas veces como sea necesario. Esto habla de la capacidad de Dios para transformarnos, porque su mano es manos milagrosas. Tercero, el propósito. Un vaso está diseñado para contener algo, para retener algo. Es el receptáculo de algo. Entonces esto sugiere que fuimos creados por Dios con un propósito, para contener la presencia de Dios, para contener al Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, y para contener el poder de Dios. Así que el quebrantamiento del que
le estoy hablando es un proceso divino. Claro, el quebrantamiento del vaso no es siempre literal, sino que Dios usa esta metáfora para representar diversas situaciones como pruebas y dificultades. Vea, a menudo son las adversidades, los sufrimientos, las pérdidas, las enfermedades o los fracasos los que nos quiebran. Estas experiencias pueden demostrar nuestra debilidad. Cuando llegan estas experiencias, entonces vemos que no somos fuertes. Entonces, estas experiencias pueden desmoronar nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestro ego y nuestras expectativas. Entonces, hermano Ramírez, si Dios nos ama tanto, entonces ¿por qué nos quebranta? Bueno, les repito, que Dios no quebranta por maldad o porque Él es sádico, sino que lo hace con un propósito redentor y transformador. Primero, para quitar el pecado y el orgullo. El pecado, hermanos, y el orgullo nos alejan de Dios y nos impiden vivir plenamente la vida que Dios quiere que vivamos. Acá orgullo es la palabra griega hiperefania, que se usa para soberbia, para señalar el orgullo en el Nuevo Testamento. Segundo, para depender más de Dios. Mire, en nuestra autosuficiencia confiamos en nuestras propias habilidades, en nuestros propios recursos. El quebrantamiento nos lleva a un lugar de total dependencia de Dios, donde su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12, 9 y 10, ahí Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tercero, para desarrollar un corazón humilde y compasivo. Todos los que son quebrantados reciben del Espíritu Santo una naturaleza compasiva, sencilla, y no condena a nadie. ¿Por qué? Porque se considera a sí mismo. Recuerda de cuántas veces Dios le perdonó, cuántas veces cayó y Dios en su misericordia lo levantó. Entonces aquellos que han experimentado el quebrantamiento suelen ser más empáticos, más compasivos y menos condenadores de los demás. Entienden el dolor humano, se ponen en la situación de otro y pueden ministrar a otros desde una posición de humildad y de una verdadera comprensión. Lo cuarto es para moldearnos a la imagen de Cristo. El objetivo final de Dios para sus hijos es que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Señor está tan agradado de su Hijo Jesús en la tierra, tanto que la nube descendió y Dios habló de esa nube de luz y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el Señor lo complació, lo agradó tanto como hombre, como el Hijo del Hombre, que quiere que todos los hombres reflejen a la persona de su Hijo Jesús. Lea Romanos 8:29. Ahí Pablo dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, mire cómo dice, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Pues Jesús mismo experimentó quebrantamiento y mucho sufrimiento para cumplir la voluntad de su Padre. Dice que Él era varón de lágrimas y experimentado en quebranto. Él tenía un doctorado, un PhD en quebranto. Pero el quebranto, el dolor de Él lo sufrió por causa de la humanidad perdida. Quinto,
humillación y arrepentimiento. Fíjese que el quebrantamiento implica un proceso de humillación. Dios quebranta a los soberbios. Eso hizo con Nabucodonosor, y después que Nabucodonosor miró al cielo, reconoció el señorío de Dios, entonces Dios lo restauró. Entonces lo usa el quebranto Dios como un proceso de humillación, de confrontación con nuestros pecados, con nuestras debilidades, que nos llevan al arrepentimiento y a reconocer nuestras necesidades de Dios. En Jeremías 18, 1 al 6, ahí el profeta Jeremías resalta el trabajo de remodelación del alfarero cuando rompe un vaso defectuoso, pero es para luego hacer una vasija mejor. Esa imagen del alfarero es clave aquí en lo que yo estoy hablando. Dios envió a Jeremías a la casa del alfarero para que mirara el proceso de la arcilla y el trabajo del alfarero para convertir una masa de barro en un hermoso y útil vaso. Entonces es en la casa del alfarero que él toma un vaso que se ha estropeado en sus manos y lo vuelve a hacer una nueva vasija, y dice la palabra según le pareció mejor hacerla, porque eso es determinación, eso es criterio del alfarero. La vasija o el barro no determina qué forma va a tener, eso lo determina el alfarero. Entonces este pasaje ilustra que cuando nos estropeamos o nos desviamos, Dios nos ama tanto que no nos destruye, sino que nos toma de nuevo y nos rehace. Pero, ¿saben? Sé que el quebrantamiento es doloroso. A nadie le gusta este proceso de Dios. Es doloroso, pero la bendición sigue al quebrantamiento. Después del quebrantamiento viene la bendición. Nadie es más hermoso que aquel que ha sido quebrantado en las manos del Espíritu Santo. Dios trabaja para eso, para hacernos mejor, para formar la imagen de Cristo en nosotros, porque Dios no trabaja en el vacío, Él no trabaja vagamente, Él siempre tiene una razón para hacer las cosas. ¿Cuál es el propósito del quebrantamiento? Bueno, el propósito de este proceso es la bendición, es la liberación, la restauración. Y quiero resaltar 4 propósitos del quebrantamiento de Dios en nosotros. Primero, que Él tiene que vaciarnos de nosotros mismos para ser llenados de Él. Cuando un vaso se quiebra o se vacía de sí mismo, quiere decir que ya está listo para ser llenado con algo nuevo, con algo mejor. Es entonces cuando dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas para depender únicamente de Dios. En segundo lugar, el quebrantamiento del vaso es necesario para que se pueda manifestar el poder de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 4:7, ahí el apóstol Pablo dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro aquí no es otra cosa que la luz de Cristo y el poder del Evangelio. Y las vasijas de barro obviamente somos nosotros. Nuestras debilidades y nuestros quebrantos permiten que el poder y la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Y como nosotros sabemos que solo somos vasos de barro, entonces le atribuimos a Él la gloria, no a nuestras propias capacidades. Tercer propósito, un rediseño del propósito de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque después del quebrantamiento y la remodelación, el vaso ya está listo para un nuevo propósito, más puro, más útil en las manos de Dios. Entonces la bendición es a menudo un mayor fruto espiritual, tenemos más seriedad, compromiso, más temor a Dios,
y tenemos una capacidad renovada para servir a otros o una relación más profunda con Dios. Y cuarto, hacer vasos de honra. Pablo nos habla de la posibilidad de ser vasos de honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. El proceso de ser quebrantado y purificado es parte de cómo Dios nos transforma en esos vasos valiosos. En resumen, la frase Dios quiebra el vaso para luego bendecirlo, que yo lo utilicé para titular esta humilde enseñanza, comunica la idea de que Dios permite, o hay veces que causa momentos de dificultad y de humillación en nuestras vidas, no para destruirnos, sino para purificarnos, para transformarnos y prepararnos para cumplir un propósito mayor en su plan, manifestando su poder a través de nuestra debilidad. Entonces es una promesa de que incluso en nuestros momentos más frágiles, Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. Dios nos quebranta para luego bendecirnos. Eso ha sido siempre. Quebrantó a Saulo, camino de Damasco, y le dio la bendición de ser el predicador más grande después de Jesucristo. Entonces, esta afirmación tan arraigada en la fe cristiana encierra una profunda verdad sobre el carácter de Dios, porque Él es restaurador, y su obra transformadora en la vida del creyente. No es que Dios disfrute viéndonos sufrir, claro que no, sino que el quebrantamiento es a menudo el camino necesario para un crecimiento espiritual genuino, sano, y para recibir bendiciones mayores de las que podríamos haber imaginado. Lo otro es para ser vaso de honra. El quebrantamiento no es el fin de la historia, es la antesala de una bendición que a menudo supera con creces lo que perdimos o el dolor que experimentamos, porque la gloria postrera es mayor que la primera. Entonces, su quebranto, el proceso de quebrantamiento nos da paz y nos restaura, porque después de la purificación y la rendición voluntaria a su pie, llega una profunda paz y una restauración espiritual, y se revela en nosotros el gozo de la salvación. Dios sana las heridas y nos renueva. Nos da mayor intimidad con Dios el quebranto, porque las pruebas nos acercan más a Dios. En esos momentos de vulnerabilidad es cuando nosotros aprendemos a clamar a Él de una manera que nunca lo habríamos hecho en la comodidad, en la bonanza, desarrollando una relación más profunda y auténtica. Entonces muchas veces Dios nos saca del confort, de las comodidades, y nos quebranta para que veamos la gloria que se esconde detrás del servicio a Dios, pero cuando se sirve a Dios de una manera eficaz, cuando somos vasos útiles en sus manos para la gloria de su nombre. También nos da fuerza y resistencia espiritual, porque al superar el quebrantamiento con la ayuda del Señor, obviamente si no, no podemos, eso nos forja un carácter más fuerte, nos da madurez, nos da templanza y una fe inquebrantable. Nos volvemos más resistentes a futuras pruebas, porque el que estuvo con nosotros ayer está con nosotros hoy, y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Y nos da también capacidad para ministrar a otros, porque habiendo experimentado la gracia y el consuelo de Dios en medio del dolor, cuando estábamos allí en el quebranto, entonces somos mejor equipados para consolar, nos hace más sensibles y para apoyar a otros que están atravesando situaciones similares a las que nosotros hemos
atravesado. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y para concluir, es para un propósito renovado y más grande. Dios a menudo nos usa de maneras más poderosas después de haber sido quebrantados. Nuestro testimonio se vuelve más impactante y nuestra vida cobra, digamos, un sentido más profundo en el plan de Dios. Entonces, cuando tú estás en el quebranto, cuando tú estás pasando por el crisol, por el horno ardiente, por el horno de fuego, el horno que ha sido elevada la temperatura, es porque Dios quiere quebrantar, deshacer las cadenas, quemar las ataduras, quemar tu naturaleza que no te deja caminar en el propósito, y cuando sales de allí, tú eres un testimonio viviente. Entonces el proceso de quebrantamiento y bendición es un testimonio del amor soberano de Dios. Aunque a menudo es doloroso, es un acto de gracia divina que busca siempre nuestra transformación y nuestro mayor bien. Nadie quiere mejor cosa para ti que tu Padre Celestial. Tercera de Juan 2 dice, amado, mire cómo Dios nos llama, amado. Yo deseo, ese es el deseo de Dios, que estemos en salud y prosperando, así como prosperan vuestras almas. Entonces, esa es nuestra debilidad, donde el poder de Dios se perfecciona. Y es a través de nuestras grietas, cuando nos quebramos, entonces que la luz puede brillar más intensamente. Y cuando hablo de grietas, porque muchas veces nosotros, si no entendemos bien esto, nos cerramos tanto que no podemos ser luz para nadie. Y Dios hay veces que quiebra para que pueda salir la luz que está dentro de nosotros. Como pasó con el vaso de alabastro. Si no se quebraba el barro del alabastro, entonces no podía salir el perfume de gran precio. Hay algo dentro de ti que no ha salido, no se ha manifestado, porque no has aprendido a quebrar tu vaso. Y eso solo es posible en las manos del Espíritu Santo, cuando vienes a su presencia, cuando Él te toca, te quebranta y te vuelve un pozo, te vuelve una fuente de lágrimas, no de dolor, sino una lágrima inexplicable, y empieza el Espíritu Santo a gemir con gemidos indecibles que tú no sabes qué estás diciendo, pero es allí, en ese momento, en el que Dios convierte tu corazón en una fuente de gratitud, de alabanza, y tus ojos se vuelven dos tinajas rotas o dos cataratas para inundar la presencia de Dios con gratitud y con amor. Así que si estás en el proceso, estás en buenas manos, porque es Dios quien está manejando todos los detalles pertinentes a tu proceso para adecuarte, para formarte y habilitarte para cosas mayores. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Shalom.